Hola amigas y amigos, buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Como ya lo hemos venido comentando en este espacio, pues es un tiempo especial. Estamos viviendo los tiempos de la pandemia y decidimos realizar estos diálogos para la historia, porque todo lo que está sucediendo está cambiando los paradigmas de las sociedades, de los estados nacionales, de los gobiernos, de todo tipo de gobiernos, de la propia sociedad y hasta en lo individual, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras formas de relacionarnos. Y todo lo que en este tiempo se haga, se diga, suceda, las políticas públicas van a tener una trascendencia en el tiempo, histórica. Serán recordadas para bien y para mal en su momento dentro de 10, 20, 100, 200 años. Así es, así se construye la historia. Y en ese contexto me da mucho gusto recibir hoy en Sin Censura a una amiga, una compañera creo que coincidimos, una compañera con la que coincidimos en nuestros afanes y en nuestras visiones democráticas de sociedades más justas. Ella es diputada por el Partido Morena en la actual legislatura local de nuestro estado. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la diputada Hilda Graciela Pérez Luis. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Raúl, por la invitación. Muy buenas tardes. Pues aquí estamos. Toda una trayectoria. Bueno, para empezar, hay algo que es importante y relevante comentar. La diputada Hilda es la primera que logró reelegirse por el Partido Morena en el contexto del concepto de reelección aprobado en la 62 legislatura. Ella era diputada en la 63 legislatura y ahora nuevamente es diputada en la 64 legislatura de nuestro estado. Ese es un tema que ya nadie te lo va a quitar. Gracias. Nada para aclarar, esa reforma se logró en la 63 legislatura. En la 63. En la 63 legislatura se le logra reformar y pues tengo la oportunidad de participar. Nada fácil, porque aun cuando se me decía que ya el camino estaba recorrido, la gente ya sabía el desempeño de su diputada. Claro. Sí, aun cuando el efecto Andrés Manuel, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, iba a ser avasallador, porque así se pronosticaba, pues yo tenía ya el conocimiento de la ciudadanía. Represento un distrito urbano. Que a eso voy, es decir, ella es diputada por aquí, por el centro, abarca la ciudad de Oaxaca, incluso una parte de Oaxaca Sur, es decir, no es fácil. Nada fácil. ¿Cómo podríamos decir que es el trabajo legislativo y al mismo el trabajo social en un distrito tan complejo, Hilda? Yo vengo de la sociedad civil. Mi participación en la 62 legislatura fue 63 legislatura, fue exactamente así, cercana a la gente. Vengo de una institución muy noble como es el sistema de Oaxaca, y dentro del área de trabajo social, trabajando con mujeres, niñas y adolescentes y adultos mayores, que hoy precisamente es mi trabajo más importante dentro de esa legislatura. Entonces, el conocer el territorio, el conocer y tener un contacto cercano con la gente me ha ayudado mucho. No he descuidado mi distrito, he caminado mi distrito, lo sigo caminando. El día de ayer incluso estuve en algunas colonias con esta contingencia, que también vamos a platicar de ello. Claro. Y eso me ha permitido estar cercana a la gente, no perder de vista que pues fueron ellos los que me eligieron y que pues soy su portavoz dentro del Congreso del Estado. Perfecto. Bueno, recibiste también ya un doctorado honoris causa por tu trabajo social. Así es. Fuiste también declarada dentro de las líderes nacionales, 140 líderes, algo así. Líderes nacionales, donde estaba doña Olga Sánchez Cordero, Claudia Sheinbaum, también por todo este trabajo social que realizas. Así es, a favor de las mujeres. Te debes sentir muy satisfecha. Sí, claro, siempre falta algo. Sí, siempre falta algo. Mientras sigan la violencia hacia las mujeres, sigan existiendo los feminicidios, estas cifras que van aumentando, siempre va a hacer falta algo. A ver, yo entraría en primer lugar, me gustaría mencionar, porque creo que es válido reconocer cuando una persona, en este caso la diputada, participa y toma y presenta iniciativas que tienen que ver con un concepto fundamental actualmente en nuestra sociedad. Ella ha sido partícipe y ha presentado en
en el Congreso, en la legislatura, iniciativas sobre matrimonio igualitario e identidad de género, interrupción legal del embarazo, paridad en instituciones de consejos, de concejales municipales, instancias municipales de las mujeres, paridad en el gabinete estatal, creo que ese todavía no se da. Violencia digital, fíjate qué interesante esta iniciativa. Banco Estatal de Datos e Información sobre casos y delitos de violencia contra las mujeres, lesiones por razón de género, violencia política contra las mujeres. Bueno, ese es tu tema, Hilda. Así es. En uno de tus temas principales. Sí, ha sido una bandera que yo he defendido desde la legislatura pasada. Las condiciones políticas no eran las adecuadas para poder caminar todos estos temas en favor de las mujeres, pero eso es una realidad. No han sido fácil transitarlos. Por ejemplo, la interrupción legal del embarazo fue un tema que causó mucha polémica, polémica. Definitivamente el derecho a decidir sobre sus cuerpos de nosotras como mujeres permitió la participación, de diferentes ideologías que no tenían nada que ver con un Estado laico, pero que finalmente, insisto, con 24 votos a favor logramos sacar esta iniciativa tan importante. Nos convertimos en la segunda entidad federativa en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta la 12ª semana. ¿Esa fue una iniciativa tuya? Sí, la presenté, incluso la presenté desde la 63 legislatura, la vuelvo a presentar en la 64, se suman la diputada Rocío Machuca y la diputada Laura Estrada para empujarla. Fue una iniciativa que nos dio para traer incluso en ese momento a la comisionada nacional, a la misma Olga Sánchez Cordero interesada. Yo recuerdo algo que es bien interesante, el hecho de cómo se dio este proceso. Fue un proceso que da de veras para escribir todo un libro de todo cómo se tuvo que construir para poder llegar a la aprobación de la interrupción legal del embarazo. Y que hoy en día sigue dando mucho de qué hablar, ¿no? Hay todavía algún sector de la población que no está de acuerdo, pero yo lo señalo, no hay filas fuera de los hospitales para interrumpir un embarazo. O sea, es una decisión que una mujer tiene derecho a tomar. Entonces, claro, fue lo más interesante. Y es un tema que se cruza con el concepto religioso, con Totalmente. El concepto social, con el concepto económico, con el tema de la inseguridad, la violencia. Es decir, es muy complejo. Entonces, de verdad, sí asumo que debe haber sido muy difícil poder alcanzar los consensos, porque al final de cuentas los consensos son necesarios, aunque sean mínimos. Y te quiero comentar algo que para mí se me hace muy interesante. Yo recuerdo que el día de la sesión hubo la presencia de grupos religiosos, y que parte de lo que decían en tribuna era de que yo no los representaba y que en los próximos procesos electorales me iban a cobrar la cuenta. O sea, te quiero manifestar todo lo que se da, pero hoy en día estoy muy satisfecha. Sí estoy satisfecha, hay más por hacer. Mientras, insisto, una mujer sufra violencia, mientras una mujer sea asesinada, para mí no hemos cumplido. Pero sí hay una satisfacción de lo que hemos avanzado. Ya, bueno, pues sí, ahí está además, y yo creo que es válido porque las sociedades evolucionan. Así y las condiciones en que se desenvuelve actualmente nuestra sociedad son muy complejas. Y en ese contexto, Hilda, el tema de la pandemia, aquí en esta mesa hemos platicado con diferentes actores políticos relevantes en materia de defensa de derechos humanos, de género, de violencia intrafamiliar, de la administración de la justicia, porque este es un foro plural, abierto. Tu percepción precisamente de cómo está el tema de la defensa de los derechos de la mujer dentro de este contexto de la pandemia. Preocupante el contexto que viven las mujeres dentro de sus hogares, los espacios privados que deberían ser donde deberían sentirse más protegidas y que son donde se les violenta más. Formo parte de la comisión de seguimiento a casos de violencia. Y en esta pandemia tuvimos la oportunidad, a través de la que era entonces la presidenta, porque hubo cambio, de la diputada Elim, de tener acercamiento con el fiscal general, con el presidente del tribunal, con la secretaria de Mujeres quedó pendiente, pero con el secretario de Seguridad Pública,
para ver efectivamente las acciones que estaban implementando para proteger a estas mujeres que estaban viviendo violencia, que nos presentaran los protocolos de actuación, cómo se estaba vinculando y quién era el responsable de atender a estas mujeres que son violentadas. Y pues nos encontramos con una realidad que realmente no hay un protocolo, que no están vinculados, que las informaciones no coinciden, y es preocupante. No, bueno, estamos en la época de las estadísticas complejas, ¿no? En todos los sentidos, y sí, ese es un tema muy preocupante. ¿Se está atendiendo? Se está atendiendo. Te quiero decir que parte de lo que a nosotros nos preocupaba era el banco de datos. No existía un banco de datos oficial y todas las cifras vienen de la sociedad civil organizada. O sea, les molesta a veces, con mucho respeto al señor fiscal, de que las cifras que citamos desde el Congreso del Estado son de la sociedad civil organizada. Pero son quienes nos dan la información, quienes están día a día checando. Sí. Pero hoy con el banco de datos tenemos que darle certeza que estas cifras tienen que ser reales. Y de ahí tienen que partir las políticas públicas. No, porque lamentablemente sí ese hecho se da, no solo en este tema. Yo veía hace unos días en las noticias, por ejemplo, la información sobre el secuestro. En las cifras oficiales se tiene un dato y Alto al Secuestro, que es una organización social, tiene otro dato mucho más elevado, por decir, en este tema. Y bueno, ya no digamos en el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, el vocero, el doctor López-Gatell, tiene unas cifras y otras organizaciones, incluso internacionales, tienen otras cifras. Yo creo que ahí tienen que ser muy puntual y este tipo de iniciativas de que se conozca la realidad es fundamental. Totalmente. Lo que no se cuenta no se puede implementar las acciones necesarias. Para nosotros era muy importante que se tuviera un banco de datos oficiales que se alimente con todas las instituciones que atienden las violencias de las mujeres. Insisto, esto nos va a dar la certeza que las políticas públicas van a estar encaminadas realmente a atender pues los focos que tengan que ser atacados. Sí, un tema de violencia es un tema muy amplio, muy amplio, que nos toca un tema de salud, un tema de escolaridad, un tema laboral. Mismo se acaba de aprobar el tema de acoso en las calles. Sí, lo vi. Sí, porque son violencias que nos atraviesan a las mujeres, que son difíciles, sí, ¿por qué no decir de acreditar? Pero que se dan, porque la violencia está naturalizada. Y eso es lo que tenemos que hacer entender, que la violencia no es natural. No se puede seguir replicando en ese ciclo que se da. Y que lo más grave, pues, son los feminicidios. Ese es el otro gran tema. Y que tenemos que luego alerta de género, los clasifican de manera diferente en muchas ocasiones. Totalmente, ¿no? De acuerdo, que también es un tema es otra... que hay que aplaudirlo, lo que dentro, así como señalamos lo malo, hay que señalar también lo bueno. Con la Secretaría de las Mujeres implementó una capacitación, y que el presidente magistrado aprobó a sus jueces, juezas, secretarias, secretarios, que es precisamente tener la perspectiva de género, poder juzgar con perspectiva de género. ¿Y por qué? Pues por esas desigualdades que vivimos las mujeres. No podemos tener la misma lupa para todos los delitos. En el tema de mujeres se tiene que juzgar con perspectiva, porque por el solo hecho de ser mujeres, las violencias son diferentes. Entonces, hay que aplaudirlo también, pero también hay otra parte, como es la Fiscalía, como es Secretaría de Seguridad Pública, y como son todas las demás instituciones del Ejecutivo, que tienen que tener la sensibilidad de qué es la perspectiva de género y poder aplicarla en todos los proyectos que se dan. Me gusta tu emoción. ¿Qué nombre? Casi parece que estamos en la tribuna, ¿no? Y bueno, para hechos, diputada, ¿no? Por alusiones personales. No, excelente. Me da mucho gusto. Además, estás no solamente en este tema, te lo comentábamos cuando antes de entrar aquí a cámaras, los temas sociales, es decir, el mercado de abastos, por ejemplo, te toca, es ¿no? Parte de mi distrito. Es parte de tu distrito. Aquí en esta mesa han estado compañeros del mercado de abastos, de los que fueron más afectados, que representan a los 112, creo que sí, 112 vendedores, muchos de ellos, la mayor parte
de la tercera edad, pues que se quejan de que no han tenido respuestas, que la interlocución se ha dificultado, que por no estar afiliados a un partido o a una organización de carácter social, no los han atendido, que el regidor de mercados les mandó un oficio donde les decía que porque 28 de ellos habían aceptado que se fueran a refundir en una galera a la orilla del río Toyac, que era una galera inservible que había sido... Que se de almacén al DIF estatal, al DIF estatal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, diputada? Tuvimos la oportunidad de que escuchar a los compañeros, a esos representantes de estos ciento y tantos comerciantes que me dicen que son independientes. Sí, pero que son los más afectados. Así es, porque no se sienten representados por ningún líder, de los muchos que existen dentro del mercado de abastos. Y esto dio pie, porque ya habían reunido con otro colectivo los presidentes de las comisiones de Protección Civil y de Economía, y la semana pasada, en sesión, se exhortó de urgente y obvia resolución al Ejecutivo y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez para que informen y accionen a la brevedad. O sea, tienen que dar respuesta. Hubo un compromiso con ellos y nosotros tenemos que ser vigilantes que esos compromisos se cumplan. Entonces, hace 8 días ya se aprobó, ya se turnó y vamos a esperar los resultados que se den. Y vamos a estar empujando y pendientes de que esto sea una realidad para ellos. Son... su patrimonio de toda una vida, claro. De toda una vida, familias que dependen de ello y que no han tenido un solo apoyo. Yo esta semana incluso voy a visitarlos, hubo un compromiso de recorrer esa parte y llevar porque un apoyo alimentario para ellos. Están olvidados, tienes toda la razón, están olvidados. Y bueno, pues ahí está el compromiso en general de Así todos es. nosotros. Yo siempre... Fíjate que el tema de la central de abasto a veces ha sido controvertido. ¿Por qué? Que dicen que la delincuencia, que el narcomenudeo, que etcétera, que la sociedad, que... Pero a ver, yo lo veo de manera diferente. Sí. Porque para mí la central de abasto es un pulmón económico, social de Oaxaca, 1. 2, es representativo de nuestra diversidad, no solo comercial o económica, sino étnica, social, cultural. Hay que verlo así. Sí, totalmente. Es verdaderamente lamentable que se le juzgue a la central de abasto por las cosas que pudieran marginalmente afectarla, que en última instancia no son responsabilidades de los que ahí van a ganarse la vida, sino en todo caso son responsabilidades de las autoridades que no los combaten. Fíjate que hace 2 años que tuve la oportunidad de participar como candidato a presidente municipal, me estuve yendo a la central de abasto y a mí me encantaba ir a la central, porque todas las áreas tienen su sabor, su gusto, es ¿no? nuestro mercado. No, el área, por ejemplo, de los fijos, bueno, no de los fijos, sino zona húmeda, zona seca. De la zona seca donde están la ropa y todo ese tipo de objetos, de prendas que se expenden. Oye, qué buena organización, qué buena presentación, qué limpieza. Oye, de veras que a mí me da mucho coraje cuando se cuestiona sin saber el tema en negativo de la central de abasto. La central de abasto es un referente de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca, el municipio de Oaxaca de Juárez no funcionaría incluso comercialmente si no fuera por la central de abasto. Totalmente de acuerdo. La central de abastos es un universo, totalmente de acuerdo en que encuentras desde el comercio del istmo, las señoras vendiendo ahí su pescado o sus mangos o su ciruela, te vas y encuentras a la gente de Tlacolula vendiendo los ajos, vendiendo los chiles, o sea, conoce uno la central y se enamora, uno es parte de, quien es oaxaqueño disfruta su mercado. Sin duda. Disfrutas ir y vamos, un tema que yo lo dejé de hacer cuando tienes conciencia del regateo, pero es parte de nuestra cultura, el regatear, que viene desde el trueque, ¿no? Claro, el poder regatear, el poder buscar el mejor precio. Y todavía lo consigues ahí. Claro. Sí. Yo te puedo decir que lo que dicen es que es propia, es que es revendedora, ¿sí? Y que también está en una competencia desleal
contra quienes de los que vienen de Puebla. Ese es otro tema. Eso es otro tema, pero quienes conocemos que sabemos se les ha que es una permitido, competencia además, desleal, claro. Volvemos al mismo Claro. asunto. Yo me acuerdo cuando en esos recorridos que he realizado ahí en aquel momento, sobre el tema de los guaraches, por ejemplo, creo que fue muy significativo, que venían de otra parte, ¿no? Así es. Cuando aquí ponemos una producción y que además con competencias muy desleales y con Así contubernios, es, tenemos que así decirlo, es. con inspectores, con gentes que tenían que ver con las autorizaciones para los lugares, ¿no? La verdad es que ahí está el tema de la central de abasto. Hilda, qué gusto platicar contigo. La legislatura actual, a ver, dominada y además dominada legítimamente, aclaro, porque yo sí creo en el voto. Es Así decir, es. un sistema político se valida, cuando es democrático, se valida con el voto. Y la única contraparte que existe y que no la deseamos y que no es válida y que además yo nunca la aceptaría es el de la violencia, los temas de las botas y de los generales y los coroneles y ese tipo de sistemas evidentemente que ya no operan en nuestra patria, definitivamente. Entonces, evidentemente, Morena obtuvo una mayoría total. Sí, entiendo que en esta legislatura ganaron 24 distritos de 25, de 25, ¿no? así de es. 25 y todos los diputados federales son de Morena, pero en particular en el Congreso local tienen una mayoría. ¿Cómo ha sido el transitar para que no haya una percepción de avasallamiento, para que pueda haber una buena búsqueda de acuerdos que beneficien a la sociedad con otras fracciones minoritarias, pero que también representan un sector de la sociedad, como es el PRI, el PAN particularmente, y cuál es la relación que tienen con el Ejecutivo Estatal? ¿Cómo la administran? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo lo ve la diputada Hilda desde adentro, desde el corazón? 23 mujeres dentro del Congreso de un total de 42. Mayoría mujeres. Ya para empezar. Históricamente. Construir acuerdos, somos de la coalición, vamos a llamar, si su mayoría, no tengo el dato exacto, de Morena son de 26 de lo que es la fracción de Morena. ¿Y ya están Sí. unidos? Perdón, porque luego se decía que se peleaban. Somos izquierda, Raúl. Bueno, por eso, somos izquierda. pero también, a ¿Qué ver, esperabas? perdóname, pero yo recuerdo una frase que decía un buen amigo de los compañeros de izquierda que decía que ser de izquierda es estar bien divididos. Somos muchos, pero estamos bien divididos, ¿no? Tú me diste la respuesta, somos de izquierda. Ahí las ideologías, pues cada quien las defiende y es válido, es parte de un proceso de ser izquierda. Claro. ¿Cómo se da? Considero que quienes han estado frente a la Junta de Coordinación Política han hecho un buen papel. Ya. Ha logrado cabildear, consensar, porque aún incluso te pongo el ejemplo, dentro de temas tan importantes de avanzada de derechos hacia las mujeres no ha sido fácil transitar. Te estoy hablando de 24 votos que logramos, incluso comparte la fracción de Morena más PT y PES no, pero con PT. Quiere decir que no es fácil a veces el cabildeo, Claro. incluso. No, la búsqueda de acuerdos es compleja. No tenemos, la verdad, así conocimiento y no tenemos el compromiso de defender pues los estatutos que representan Morena, los ideales que representan Morena. Y quien lee los estatutos, los principios de Morena, sabe que vamos por temas de progresividad, temas de defensa de derechos humanos. Entonces creo que a veces el cabildeo, y lo digo con toda la responsabilidad, a veces es más fuerte al interior de la fracción, para lograr acuerdos. Somos 26, 2 votos más que tiene 3 el PT. Imagínate, nos da la verdad para la aprobación de todo aquello que requiere nuestro Estado y poder caminar también con el tema de nuestro presidente de la República, con todas esas reformas en el Congreso de la Unión. Entonces sí lo puedo decir, a veces el cabildeo como izquierda, complejo. Lo más fuerte es a veces al interior de la fracción. Sí. Una vez que nos ponemos de acuerdo, bueno, y es más fácil transitar con el resto de los partidos.
que sí, hemos sido respetuosos y hemos apoyado incluso algunas iniciativas de los grupos minoritarios, en este caso del PAN, que es una sola compañera. Porque al final de cuentas lo que se busca es un consenso en beneficio de la sociedad. Y Claro, eso totalmente. no quiere decir que las otras fracciones o otros diputados no dejen de tener partidos, propuestas muy buenas. que no pueda haber ese entendimiento en una democracia. Y tiene que ser, tratando de guardar el equilibrio. Pero claro. A mí me tocó vivirlo. En la primera legislatura, 8 legisladores de Morena. Nos daban una arrastrada como no tienes idea. Tú proponías, dictaminabas, jamás. Y ustedes ahora no arrastran, a ver. Sí, arrastramos cuando se puede, porque en nuestro momento la gente confía en que las cosas pudieran darse. Están convencidos con te ello. voy a decir algo que me dijo una diputada. Omito el nombre, y me dijo, no te enojes, cuando el tema del matrimonio igualitario, no te enojes, ya viene tu otra legislatura y vas a hacer lo que quieras. Dices, no era así porque pudieron hacer historia del reconocimiento, claro, de algunos sumarse, sectores, ¿no? Claro. De sumarse. ¿Por qué esperar a que, hay que hacer conciencia? Hay poblaciones o hay grupos que se utilizan en las campañas, pero cuando se trata de llevarlo a hacerlo ley, no nos conviene porque políticamente nos puede restar. Claro. Y eso es lo que tu servidora se ha enfrentado, a decir, va, y si hay un costo político, lo asumimos. A ver, ya entrados en el tema, el año que entra hay proceso electoral. Mucho se ha comentado de que este proceso electoral va a marcar pautas de lo que viene después en el 22 en Oaxaca. Que por cierto hubo ahí una iniciativa que querían adelantar la elección de gobernador al año próximo. ¿De qué? Fue de una diputada de Morena, sí, entiendo, de un diputado de Morena. Que la verdad me pareció bastante fuera de contexto, con todo respeto. Pero bueno, siempre sucede. A final de cuentas creo que se impuso la cordura y todo va a ser como está establecido. Y entró a discusión del grupo y se dijo es que no. Esa iniciativa no fue. Diríamos que ya la dejamos en el ámbito anecdótico. Así ¿no? es. Pero bueno, el 22 sí viene. A ver, tú, ¿qué onda? ¿Estás con Salomón? ¿Estás con el cuate de los asuntos indígenas? ¿Cómo se llama? Adelfo Regino. ¿Te vas a sumar a Susana Harp? ¿Qué onda? ¿O van a pactar con el Verde para que sea Raúl Bolaño? Pues mira, tú sabes que eso se negocia a otro nivel. Yo ahorita tengo mucho trabajo. Fíjate que parte de lo que se nos olvida mencionar, que es bien interesante, que soy presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Claro, y ya iba yo a terminar con eso, pero bueno. Y me voy porque tengo un gran reto. Ahí me toca dejar implementada la reforma laboral en el estado de Oaxaca. Entonces, tengo un gran compromiso, lo que se vaya a dar, primero hay que trabajar, para que la gente, cuando tú tengas ya definido quién va a ser el candidato, que se hayan puesto de acuerdo, digo que se hayan puesto de acuerdo, entonces le demos los resultados de tener la cara para poder pedir el voto para quien vaya a ser nuestro próximo gobernador o gobernadora, porque tiene que ser. Aquí estaba sentado Salomón el otro día en una entrevista y le preguntaron precisamente sobre el tema y dijo que va a haber una encuesta, ¿no? Bueno, está bien, Moreno le va a las encuestas, está bueno. Es parte. Me da mucho gusto, Hilda, haber podido conversar contigo. Esos temas de género que defiendes, no le bajes la guardia. Jamás. ¿No? Ahorita, precisamente, en el tema del CONAPRED, por cierto, así hay 3 oaxaqueñas que están ahí nominadas, Zenaida Pérez, Marcelina Bautista y Amaranta Regalado. Bueno, qué honor para las mujeres. De todas dignas representantes, ¿no? Claro. Oaxaqueñas dignas, exacto, con trayectoria, mujeres con talento. Indígenas, defensoras en territorio, con una gran trayectoria que vale la pena, ellas han vivido en carne propia la discriminación y saben de lo que están hablando. Sin duda. Yo tuve oportunidad de escribirlo, lo escribí la semana pasada sobre el tema. Realmente creo que como oaxaqueños, y que ustedes todos como oaxaqueños nos debemos congratular que 3 oaxaqueñas estén consideradas para dirigir un organismo de esa naturaleza nacional, con vínculos internacionales y que toca un tema tan sensible, ¿no? Y lo dije, las 3, como tú lo estás apuntando, tienen trayectoria, talento, compromiso, todo, ¿no?
Ya en particular también dije que, como en los viejos tiempos del PRI, mi voto y mi cuota era para Amaranta, porque pues, es mi amiga, ¿no? Entonces, pero ya ese es el cariño y el afecto, ¿no? Claro, pero no, claro no, que... por supuesto que cualquiera de ellas que pudiera ser designada será un gran trabajo el que Así realicen. Que nos va a realicen, representar dignamente. sin duda. ¿Y de algo que quisieras agregar? Pues yo agradecer el espacio, bueno, hay muchísimo que platicar, falta mucho, somos vigilantes, no descuidamos la comisión que nos designaron, pero el tema de mujeres, niñas, adolescentes, para mí es prioridad. Mientras la violencia sigue existiendo, hablaremos de una sociedad que no avanza. Entonces vamos a seguir luchando porque las políticas públicas realmente den una respuesta a esta violencia que vivimos. Muy bien. Me dio mucho gusto saludarte. Gracias. Bienvenida, gracias, esta Raúl. es tu casa. Gracias, me sentí muy cómoda, muy a gusto. Gracias, Raúl. Amigas, amigos, pues fue sin censura. Nos vemos pronto, sin duda. Volveremos a abrazarnos. Gracias. Gracias.